La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Buenos días, hermanos. ¿Cómo amanece? Qué bueno. ¿Qué le digo? Bien, bien, a Dios gracias, aquí con el favor del Señor. Tenemos un break en nuestra serie sobre el poder transformador de la gracia de Dios y tenemos un postre. No es el predicador que viene hoy como disfrazado de Jamaica 2015, pero es un regalo muy especial que el Señor tiene para nosotros hoy a través de su palabra. Nosotros, hermanos, vivimos en una cultura que es la más individualista de la historia. Eso no hay que estudiarlo mucho, eso es muy evidente. Somos gente libre de roles sociales, es decir, eso significa que nuestro valor y nuestra identidad ahora se obtienen es mediante los logros, ¿sí? Mediante los logros, y esos logros te los tienes que ganar. El éxito personal entonces es la forma de presentación en la actualidad. ¿Qué estudiaste? ¿Dónde lo estudiaste? Eso es importante. ¿Dónde? ¿A qué te dedicas? ¿Cuán importante eres dentro de la organización? Todas esas cosas han llevado a nuestra generación a ser, han contribuido, porque no son las únicas, han contribuido a que nuestra generación sea una sociedad irreverente y arrogante en muchos sentidos. Claro, de tarde en vez se levanta alguien que es distinto, pero eso no es lo usual. Para la mayoría su valía depende del logro y del mérito personal. Unos meses atrás, hablando con un querido hermano, él me recordaba, enfatizando el punto que él quería presentar, él me enfatizaba vehementemente el seminario en el que él había estudiado hace 60 años. Nosotros vivimos muchos presentando el mérito y el logro personal. El apóstol Pablo tenía una consideración muy particular sobre estos asuntos. Vamos a ver su postura y la reflexión acerca de la confianza en los esfuerzos humanos que él hizo. Entonces, si usted es tan amable, la prende o la abre, como quiera. La Escritura, Filipenses capítulo 3. Yo voy a leer el contexto completo del pasaje de Filipenses capítulo 3 del versículo 1 al versículo 11. Vamos a leer el contexto, sin embargo, para efectos del mensaje, solamente vamos a trabajar unos versículos de ese texto. ¿Ya llegamos ahí, familia? Amén, bien. Dice la Escritura: por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo,
y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por convocarnos esta mañana como pueblo tuyo, como hijos tuyos, Señor, para darnos tu consejo, para darnos tu sabiduría. Guíanos, bendito Dios, para entender lo que tú necesitas que entendamos a través de este texto leído, bendito Dios. Ayúdale al predicador, Señor, que es un hombre tan profundamente necesitado de ti, que con temor y temblor se para delante de tu pueblo para predicar tu escritura. Ayúdanos a todos, por amor a tu nombre, bendito Dios, y a ti sea toda la gloria. Amén. Es un fondo musical intencional que colocamos después de la escritura. Pablo era un hombre muy especial. Él era un intelectual, él era un religioso, muy religioso, y siempre cumplía con los deberes de su religión. Era un hombre preparado académicamente y era de una familia de puro abolengo judío. Hoy en día, como estamos dedicados al asunto de la humanización de mascotas, entonces deberíamos de decir que era un hombre con mucho pedigrí. Sí, era un hombre con mucho pedigrí. Y sin embargo, en el mero centro de sus palabras, él dice, lo considero como basura. Y la palabra en el original es estiércol, y entiendo que en su versión bastante popular, estiércol dice el original, ¿sí? Ahora, ¿qué hizo que Pablo dijera estas cosas? ¿Qué hizo que él se refiriera de esta manera a sus credenciales personales, a sus logros? Pablo en el versículo 8 nos menciona la razón. Fíjese usted ahí conmigo, versículo 8. Él habla de algo incomparable.
de un super tesoro, de algo que tiene un valor enorme. Y ese algo incomparable es Cristo. Cristo. Y Él lo único que desea es ser hallado en Él. Eso es todo lo que Él quiere, ser hallado en Él. Dice, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe en Cristo. Esa es la clave de todo este asunto. No quiero mi propia justicia. Luego, hermanos, entonces, ¿eso qué significa? ¿Qué significa no quiero mi propia justicia? Y encontramos aquí tres cosas. Bueno, este es un pasaje con una riqueza teológica enorme, como la gran mayoría de los escritos del apóstol, pero pues este servidor propone tres cosas aquí en este texto. La primera es que la justicia es la necesidad más grande, la justicia es el problema más grande y la justicia es el regalo más grande que puedes obtener. ¿Sí? Número uno, la justicia es la necesidad más grande. Dos, la justicia es el problema más grande. Y tres, la justicia es el regalo más grande que puedes obtener. Entonces, vamos al primer punto. La justicia es la necesidad más grande de tu vida. Y repasemos nuevamente. Es que estos tres versículos del 3 al 6, Filipenses del 3 al 6. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Y viene el listado. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, y en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. A mí siempre me ha llamado la atención la increíble seguridad con la que Pablo dice, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Siempre me ha llamado, incluso cuando dice, sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Pero alguien me preguntó no hace mucho sobre esto y me parece importante precisar algo aquí con relación a la afirmación de Pablo sobre irreprensible. Ser irreprensible en los términos de lo que, como esto está aquí, no se refiere a una ausencia de pecado, ¿sí?, sino a la fidelidad general a la forma de vida prescrita en el Antiguo Testamento. A eso es que se refiere Pablo con ser irreprensible. Es decir, la obediencia externa de Pablo a la ley era completamente honorable. Él cumplía con todo lo que demandaba la ley, pero su confianza resultante, porque la palabra la dice en esos 3 versículos en 3 momentos, su confianza resultante era el peor de los pecados. ¿Sí? Importante precisar eso ahí con relación a esto de que Él es irreprensible. Pablo usa la palabra justicia. No quiero mi justicia. Si Pablo habla de mi justicia, yo creo que nosotros podemos hablar también de mis justicias, tus justicias, nuestras justicias. Ahora, esa palabra justicia, Pablo la usa no como la usamos nosotros. Nosotros usamos la expresión justicia de una manera diferente hoy, está vinculada casi que necesaria, pues fundamentalmente a temas de carácter jurídico, ¿no?, de que se haga justicia. Pablo está usando aquí la justicia en el sentido de los logros o de los méritos para estar bien, para sentirse bien ante Dios o para sentirse bien ante los demás.
Por eso es que Pablo entonces está dando una lista de sus credenciales, de su pedigrí, ¿no? Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo y en cuanto al celo ni se diga más, pues. Ahí está. Él dice que antes él confiaba en sus propias justicias. Estas eran varias, es decir, las reglas que los judíos tenían, sus logros, sus capacidades, sus cualidades, su voluntad y su preparación eran la mejor carta de presentación que ellos tenían. Y yo quiero que nosotros pongamos eso como en términos presentes. ¿Cómo podríamos nosotros llamar hoy en día esa palabra justicia? ¿Cómo la pudiéramos traer a nuestro presente? Y pienso que nosotros la podemos traer con el nombre de una palabrita que es muy familiar para nosotros: currículum, o hoja de vida, pues, en país, ¿sí? Hoja de vida que se me hizo, hoja de vida. Una hoja de vida, ¿qué es? Es una lista de tus méritos, es una lista de tus logros, es una lista de tus experiencias, de tus capacidades, de tus calificaciones. Y Pablo lo que nos está dando ahí es su hoja de vida, nos está presentando su currículo. Ahora, ¿para qué se usa un currículo? ¿Para qué se usa una hoja de vida? Sin timidez, hermanos. A ver, un valiente esforzado que diga… Eso es, para darnos a conocer. Bien, ¿para qué más? ¿Qué buscas tú cuando llevas una hoja de vida a una empresa? Muy bien, eso es. Qué bien, qué maravilla. Tenemos invitados y van a estar gratamente impresionados por nuestra tenacidad y nuestra capacidad de entendimiento. Bendito Dios por eso. Para eso es, para entrar, para eso es una hoja de vida. Uno que busca con eso, lo que dicen, una aceptación, que me conozcan para yo poder entrar a un sitio, para estar dentro. Esa es la justicia precisamente de la que el apóstol está hablando. Él dice, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, para confiar en él, en su hoja de vida, yo más. Él dice entonces que si alguien quiere confiar en sus esfuerzos para presentarse delante de Dios, Pablo ganaría. Él le ganaría. A quien fuera, él le ganaría. Es lo que nos está diciendo. Por eso es que este asunto de tus justicias, de mis justicias, de nuestras justicias, es una necesidad. Porque tus justicias es todo aquello de lo cual tú te sientes orgulloso, lo que te enorgullece. Eso es lo que te hace sentir completamente seguro. Son tus logros, es tu dinero, es tu influencia, es tu poder sobre los demás, es tu poder sobre las circunstancias para poderlas cambiar. Tu justicia es aquello que te hace vivir con confianza para todo, es lo que a ti te da importancia en la vida. Es lo que te hace sentir bien con Dios o con los demás. Tu justicia es exactamente aquello que te hace decir a ti, yo estoy dentro. Estoy dentro. Un ejemplo de justicia para sentirse aprobado por Dios puede ser precisamente la que Pablo tenía cuando él dice que él es circuncidado, y eso era un ritual, todos sabemos, un ritual de la tradición judía que sencillamente se tenía que obedecer. Eso era simple, se tenía que obedecer. Y Pablo entonces lo había cumplido bien. Y ahí es donde yo voy. Oído, iglesia, oído con esto. De la misma manera, tú puedes cumplir muchos deberes religiosos para querer ser aceptado por Dios. Una de las cosas que a mí más me sorprende en los procesos, hablo de los que a mí me ha tocado, cuando le he podido presentar el evangelio a alguien y más o menos está convencido,
él se la está creyendo, Dios le está dando algún entendimiento sobre el asunto y todo. Al finalizar para y dice, ¿y ahora qué tengo que hacer? Listo, no, yo le creo. Eso suena bonito. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Por eso, hermanos, es que podemos decir que tus justicias son la necesidad más grande en tu vida. Y por eso es que todos de una u otra manera vivimos confiando en muchísimas cosas. Confiamos en nuestro trabajo, confiamos en nuestros hijos, confiamos en la iglesia, confiamos en, bueno, ahorita confiamos es en la tecnología, ¿no? Descansamos es en ella. Todos nosotros de una u otra manera lo que estamos haciendo es usar nuestro currículo para presentarnos bien ante Dios, bien ante nosotros mismos y ante los demás. Y en este punto yo quisiera preguntarte, no para respuesta pública, sino para reflexión personal, ¿cuáles son las justicias que tú usas? ¿Cuáles son tus justicias? ¿Cuál es tu hoja de vida para sentirte bien ante Dios, ante ti mismo o ante los demás? Porque algunos tenemos una capacidad para convencernos a nosotros mismos impresionante. ¿Cuáles son tus justicias? Porque fundamentalmente, hermanos, todos necesitamos un currículo ante Dios, ante los demás y ante uno mismo, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Tú sabes que estás completamente desnudo y necesitas cubrirte con tu hoja de vida, con tu currículum, y dices, esto es lo que a mí me hace ser aceptado, esto es lo que yo necesito. En esto descanso. Esto nos lleva, hermanos, entonces al segundo punto, que es la justicia es el problema más grande de tu vida. La justicia es el problema más grande de tu vida. Versículos 7 y 8. Dice la Escritura, pero todo lo que para mí era ganancia, ¿sí?, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Pablo nos está diciendo entonces ahora que todas esas ganancias personales, todas esas justicias propias las considera como pérdida por el valor de conocer a Cristo. Y él dice, eso es puro estiércol, ni más ni menos. Él entiende que esas justicias son, ojo a esto, esas justicias son el problema más grande de su vida. Y es el problema más grande en la vida de las personas. Y oído, iglesia, con esto que voy a decir, el pecado no es el problema más grande en la vida de las personas. Y sé que muchas veces predicamos esto y lo decimos, hacemos mucho énfasis en eso. Y ese no es el problema de por qué la gente no es cristiana, no es tanto por el pecado. El problema de por qué la gente está alejada de Dios no son tanto las cosas malas que hace, sino sus propias justicias. Es fácil que un pecador crea en el Evangelio, pero alguien que descansa en sus propias justicias, ¿cómo cree en el Evangelio? La mayor de las luchas del ministerio de Jesús en la tierra fue precisamente ese enfrentamiento con la clase religiosa, que reconocía en sus propias justicias todo el valor.
El problema, hermanos, es creer que por cumplir con deberes religiosos, la religión los hace cristianos. El problema es pensar que siendo buenos, eso los haga sentir que están bien delante de Dios. Y lo que Pablo está haciendo en este texto, hermanos, es reorientar ese concepto de su relación con Dios en dependencia a sus credenciales, a sus buenas obras y a sus cumplimientos. Por eso el cristianismo no es que ahora estás haciendo las cosas bien, no es que te haces bueno en tu vida, no es algo en que ahora obtienes alguna clase de poder espiritual y te vas para la casa, no es algo tampoco que te anima a vivir bien y que te hace sentir bien, no es algo que te sientes mal por ser malo y entonces tratas de cambiar. Ser cristiano no es deja de hacer lo malo y empieza a obedecer los mandamientos de Dios, porque eso es religión. Eso es religión. La Biblia nos dice que el evangelio es algo tan radical que lo que hace a una persona, un cristiano, no es que se mueva de ser no religioso a religioso. Porque hay muchos que piensan entonces que deja de no ser religioso y asiste a la iglesia. Ahora ya deja de no orar y ponte a orar. Para de desobedecer los 10 mandamientos y ahora entonces obedece los 10 mandamientos. Pero eso es religiosidad. Yo espero que usted me esté entendiendo. Yo no estoy cambiando la escala de valores de lo que la Escritura está diciendo. Sí debemos obedecer los mandamientos. Por supuesto que debemos orar. Pero nada de esas cosas deben ser bajo el sustento de mi justicia. Eso debe ser una respuesta de gratitud mía por lo que Cristo, a través de su obra en la cruz, hizo por mí. Respondo a esa gracia inmerecida que he recibido de Dios de esta manera. ¿Y por qué respondo así? Por amor. Esa es la razón, hermanos, por los cuales muchos no quieren escuchar el mensaje cristiano. Y el Evangelio nos muestra que la razón del por qué la gente no es religiosa y por qué la gente es religiosa, ojo pues, por qué la gente es no religiosa y por qué la gente es religiosa es la misma razón. Quieren tener el control de sus vidas y ser sus propios salvadores. Tener el control y ser su propio salvador. Difícil depender. Y mi salvación es mi hoja de vida. El no religioso quiere tener a su manera el control de su propia vida. Entonces dice que es un buen ciudadano, que paga todos los impuestos, que no le debe nadie a nadie, que cuando adquiere una deuda la paga y todo. Él descansa en la urbanidad de Carreño. Esa es su Biblia, la urbanidad de Carreño. El religioso descansa ¿en qué? En el catecismo del Padre Astete. El religioso también quiere hacer a través de sus prácticas religiosas pensando que ahora Dios le debe una buena vida. Porque así nos relacionamos mucho delante del Señor. Él nos debe dar, nos debe bendecir, porque yo cumplo con todo eso. Él debe bendecirme. De manera que, oído iglesia, a esto, si esto quedó del mensaje de hoy, se salvó la mañana. Ser cristiano no consiste solo en arrepentirse de tus pecados, sino que ser cristiano es arrepentirte de tus justicias. De tus justicias.
Lo que te hace cristiano es decir, hombre, yo me doy cuenta de que he estado tratando de ser mi propio salvador a través de mis justicias, a través de mi hoja de vida, pero ahora soy totalmente consciente de que mi propia hoja de vida no es nada y que Dios a mí no me debe nada ni está obligado a darme nada, absolutamente nada. El cristiano entonces es alguien que dice, no puedo confiar en esto que hago o no hago, ni puedo confiar en lo que soy o no soy para agradar a Dios. Yo lo único que puedo hacer es confiar única y exclusivamente en mi Salvador, que es Jesucristo nuestro Señor. Si tú te arrepientes únicamente de tus pecados, eres un perfecto fariseo. ¡Ah! Una maravilla, a la altura de Caifás. ¿Y cómo eran los fariseos? Ojo ahí, pon ese fondo. Los fariseos eran, ¿cómo eran? Muy bien. ¿Qué más? Buenos, religiosos, confiaban en los demás, confiaban en sus propias justicias. ¿Eso le suena a algo? Ay, gracias, hermana, por tu honestidad. Yo creo que esa fue una confesión general. Un cristiano genuino es alguien que se arrepiente de sus pecados y también se arrepiente de sus propias justicias, de sus propias obras. Hemos dicho entonces que la justicia es la necesidad más grande de la vida y que la justicia es el problema más grande de tu vida. Ahora vamos a ver el tercer punto. La justicia es el regalo más grande que puedes recibir. Dice el versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Lo que Pablo está diciendo aquí es que no quiere su propia, sino la de. La Biblia dice que se trata de la justicia que recibimos es de Dios. Ese es el regalo más grande y ese regalo viene es por fe. Es un cristiano entonces, es alguien que reconoce que Dios le ha regalado a él su hoja de vida perfecta, su currículo perfecto. Y Pablo está diciendo aquí que lo más grande que él ha recibido lo más grande que ha recibido es a Cristo y lo que él quiere es ser hallado en Él. Cuando Él dice no quiero mi propia justicia, se refiere a todas esas cosas de las que hemos venido hablando que te pueden hacer sentir bien. Y la belleza, hermanos, del cristianismo es que el evangelio que nos presenta Cristo es el evangelio de un Dios que nos encuentra a nosotros en su bendito Hijo. Dios te halla en Cristo, Dios te mira en Cristo, Dios te mira con amor y cuando te mira perfecto, te mira sin ningún tipo de defecto. ¿Y por qué te mira así? Por solo poner tu confianza en su Hijo y no en tus justicias. Solo en su Hijo y no en tus justicias. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí cuando dice y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Ahora, si tú, hermano o hermana, puedes entender eso, entonces puedes enfrentar cualquier cosa. Por ejemplo, cuando estás desanimada, cuando estás desanimado, cuando te sientas derrotado o completamente devastado, ¿sabes lo que tienes que decirle al Señor? No es, Señor, cambia mis circunstancias, porque al final lo que le estás diciendo es, Señor, a mi manera, my way. A mi manera, cambia esas circunstancias que me están fregando toda esta vaina, pero cámbialas ¿por quién? ¿Por quién?
Pues por las mías, por las mías. Yo no le digo, Señor, cambia las circunstancias y haz tu perfecta voluntad. Dice, Señor, dice, es que estoy haciendo mi perfecta voluntad. Las circunstancias son mi perfecta voluntad. No. Cambia. No, lo que deberías decir es, ok, Señor, esto que estoy perdiendo, esto que me está doliendo, esto que me está mortificando, esto que me tiene totalmente devastado, esto que me tiene totalmente desanimado, Señor, no es mi justicia. Mi justicia es tu Hijo. Mi justicia es quien me salvó. A veces hemos puesto tantas expectativas en nuestros hijos, hermanos, y me pongo ahí. Hablo con conocimiento de causa. Tantas expectativas en nuestros hijos, y cuando nuestros hijos fallan, nos desmoronamos, nos preocupamos, nos angustiamos. Para algunos es una devastación total. Es que más que expectativas han sido nuestras justicias las que están ahí. Porque si tú estás desanimado, abatido, agobiado con algo, es muy probable que ese algo sea lo que está promoviendo tu salvación. ¿Sí? Es probable que sea eso. Si esa circunstancia se resuelve a tu favor, todas esas cosas pueden ser buenas, hijos, iglesia, trabajo y todo eso, pero eso no son tu justicia. Y quiero que me entiendan bien, yo no estoy diciendo con esto que ahora entonces descuidemos todos los logros y todo nuestro trabajo, que descuidemos los hijos, que descuidemos la carrera y todo ese tipo de cosas. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que esas cosas no sean nuestra real justicia, ni ante los demás, ni ante mí, ni ante Dios. Porque entonces si dejamos eso a un lado, nosotros sí podemos decir, como decía el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, ¿estamos atribulados en todo? Sí, claro, mas no angustiados. ¿Estamos en apuros? Sí, mas no desesperados. ¿Somos perseguidos? Sí, mas no desamparados. ¿Estamos derribados? Sí, pero no destruidos. Porque nuestras justicias no están en esas cosas. Nuestras justicias están en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo, nuestro Señor. Cuando tienes la justicia real, hermano, hermana, cuando has sido hallado en Él, no hay nada que pueda tocarte. Cuando la gente nos critique, cuando fallemos, cuando estamos frente a una desilusión, Pablo dice que él ha encontrado el incomparable valor, el supertesoro, que es la justicia de Dios en Cristo. Eso es lo que él ha encontrado. Jesucristo es tu maestro. Jesucristo es tu ejemplo. Jesucristo es tu modelo. Bien, cuando yo me paro frente a Jesucristo como mi maestro, qué porquería de discípulo soy. No, qué alumno más malo el que el Dios tiene. Pésimo. Cuando me paro a Él, cuando me pongo y miro su ejemplo, no, sí que estoy lejos de esto. Cuando lo miro a Él como mi modelo, ya es difícil imitar a Pablo. Ya es difícil imitar a Pablo. Ni le llego a Elías. Pero cuando me paro
ante Él como mi Salvador. La cosa es distinta, la cosa es a otro nivel. La próxima vez, querida hermana y querido hermano, que te sientas devastado, desanimado, agobiado, agobiada, derrumbado, piensa si realmente Jesús es tu Salvador. Porque si nosotros lo concebimos a Él como nuestro Salvador, si nos relacionamos con Él desde esa perspectiva, es probable que nosotros hallemos un mejor consuelo y un mejor entendimiento de Dios que de otra manera. Y yo quiero terminar con esto, hermanos. En todos los años de pertenecer a Cristo, mi esposa y yo no hemos podido alcanzar a una sola persona con credenciales de moralista o con complejo de bueno para el Señor. No hemos podido alcanzar absolutamente a nadie. El currículum de justicias propias a estas personas no les permite ver cuán alejados están de Dios. Pero aún así, ni ella ni yo perdemos las esperanzas de llevar a los pies del Señor a alguno de esos moralistas que nos rodea. Y yo, hermanos, encuentro en un pasaje como este de Filipenses una gran inspiración que me motiva para no desistir de ese propósito. Si un hombre tan profundamente religioso como el apóstol Pablo, de quien la misma palabra refiere como una persona totalmente intachable en cuanto a la ley, con unas credenciales moralistas totalmente incuestionables y que superan cualquier condición moralista que nosotros tengamos, fue alcanzado por nuestro Señor Jesucristo y fue capaz de enderezar su camino, dejando a un lado sus justicias y humillándose ante el Dios soberano. A mí me lleva a pensar, hermanos, que nuestros familiares y amigos y aún nosotros mismos, los que exhibimos nuestra hoja de vida de justicias como incienso aceptable a Dios, tenemos la esperanza y la fabulosa oportunidad de encontrarnos con Dios de la misma manera que lo hizo Pablo, y que nosotros podamos decir: no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro. Qué fácil es para nosotros buscar tu aceptación a través de nuestras propias justicias, a través de nuestra propia hoja de vida, Señor. Qué prontos somos para desplazar de nuestro corazón a quien debería ser su único dueño, tu Hijo. Qué torpeza es considerar que nuestros logros personales en cada área de la vida son algo valioso para traerte como ofrenda buena y agradable a tus ojos, si no son más que trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Eso lo dice tu palabra. Ayúdanos, bendito Dios, en nuestra religiosidad, en creernos buenos, capaces y suficientes, cuando la realidad es que no somos nada de eso. Nada de eso somos, Señor. Desarraiga, Señor, de nuestra mente y de nuestro corazón cualquier justicia propia. Por favor, Señor, la que sea, Dios,
que si es nuestra, al único lugar que nos lleva es a estar alejados de ti. Señor, nuestro corazón es engañoso, nuestro intelecto es arrogante y altivo, Señor. Y yo te suplico, bendito Dios, que lo humilles por amor a tu nombre. Bendito seas, Señor, por regalarnos el don más preciado para ti, tu Hijo. Ayúdanos a imitar al apóstol Pablo, que todo lo consideró pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo y de encontrarnos unidos a Él. Te lo suplicamos, te lo rogamos, Señor. Y a ti sea el imperio, la majestad y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Le ruego que mantenga la reverencia de este momento de intimidad suyo con el Señor.